Buenos días. Eh, Gracias a la invitación de la ingeniera María Antonieta, estamos presentando hoy una breve repaso o una breve reseña con los principales procesos constructivos de obras en estructura metálica en nuestro país, pues porque tenemos la intención de impulsar este campo especializado en la ingeniería que se ha venido quedando un poquito relegado en nuestras universidades, pero que tiene gran auge en estos momentos. Entonces vamos a comenzar con una breve reseña de las estructuras metálicas en Colombia. Esto que se ve en la foto es más o menos el tipo de construcciones que hacíamos hace varias décadas en nuestro país. Eran bodegas industriales para cubiertas livianas. En esos momentos los comerciantes eran muy reacios a hacer importaciones grandes de perfiles de acero porque no era muy comercial y muy dado el tema de la construcción en nuestro país con estructuras de acero. Sumado a que los comerciantes no le veían viabilidad a comercializar esos perfiles, la mano de obra para hacer este tipo de estructuras en ese entonces pues era mucho más especializada, la gente no estaba capacitada y por supuesto pues era mucho más cara, entonces se consideraba siempre como una solución no viable para los proyectos de infraestructura. Estos galponcitos o pequeñas bodegas o hangares era el tipo de construcción que se consideraba económicamente viable hace varios años en nuestro país. Gracias a la iniciativa de algunos ingenieros, en este caso no fueron ingenieros colombianos, sino fueron ingenieros de otros países, en estos años 1914 y 1924 se construyó el primer edificio de estructura metálica en nuestro país, en estructura de acero, que fue el edificio Pedro A. López, que queda por la avenida Jiménez en el eje ambiental. Después ese edificio funcionó como Banco de la República y fue diseñado por Robert Farrington y construido por un constructor famoso que se llama Fred Tilly, que ellos eran los autores de un edificio en Nueva York que era el edificio Chrysler, que era un edificio ícono para la época de Nueva York, y empezaron a construir varios edificios en Latinoamérica de ese estilo. Esta innovación fue de todas maneras un atractivo para nuestros arquitectos y para nuestros ingenieros que no habían visto este tipo de construcciones y que cuando este edificio fue construido pues les surgió como una iniciativa tanto a ellos como a todo el sector comercial. Entonces los ferreteros, como lo vemos acá, empezaron a traer unas importaciones de perfiles pequeños, en este caso pues tuberías, vigas pequeñas, ángulos, estas mismas bodegas de esos ferreteros, de sus depósitos de materiales también eran en estructuras metálicas. Entonces empezaron un poco a comercializar más en nuestro país este tipo de perfiles para las construcciones de acero. El SENA, dándose cuenta de lo que sucedía en esos momentos, empezó a crear unos cursos especiales para capacitar a personal en procesos de fabricación de estructuras metálicas, en procesos de montajes de estructuras metálicas y en procesos de trabajos en altura para este tipo de construcciones. Todas estas circunstancias de las que acabo de hablar, tanto la innovación del edificio como la visión de negocio de los ferreteros y la visión del SENA de capacitar a nuestra mano de obra, hicieron que las estructuras metálicas avanzaran
en nuestro país, hasta que hoy prácticamente podemos realizar cualquier tipo de proyecto como los que se hacen en cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Las universidades, muchas de ellas empezaron a vincular dentro de sus asignaturas temas de estructuras metálicas, charlas como estas o inclusive ya asignaturas dentro del pensum donde se trataban los temas referentes a las estructuras de acero. Entonces, en este momento pues nosotros tenemos la ventaja de que no estamos tan industrializados como otros países en este campo y considerado ventaja desde el punto de vista de que podemos pensar, innovar, crear nuestros propios procesos, adecuarlos a las condiciones de nuestro país y pues ahí va la estructura metálica en nuestro país con un gran avance con respecto a varios países de Latinoamérica. Considero que estamos en una posición creciente. Hace falta mucho para llegar a procesos industrializados como los que tiene Brasil o Estados Unidos. Hace falta una siderúrgica importante en nuestro país que produzca estos perfiles y que no toque importarlos, pero digamos que hay un buen camino porque la construcción está en auge hacia este sector. Como introducción, vamos a hablar de los materiales. Para las estructuras tenemos diferentes tipos de aceros, me refiero a la composición de los materiales, y tenemos diferentes tipos de perfiles. Perfiles me refiero a la sección como tal de los elementos. Entonces tenemos perfiles en tubería, que pueden ser tubos redondos o tubos cuadrados. Tenemos perfiles que nosotros llamamos de alma llena, que son vigas que de pronto ustedes han visto, tienen secciones en I o en H. Tenemos perfiles de lámina delgada, que estos sí son de fabricación nacional, que son perfiles que se forman a partir de una lámina de espesores de menos de 3 milímetros y por un proceso de formado en frío les dan una forma que puede ser en C, en Z, también pueden ser como tubos o tubulares, y estos sí se producen en nuestro país. Hay varios fabricantes nacionales buenos, Acesco, Corpacero, Perfilamos del Cauca, son empresas que tienen, digamos que ya bastante desarrollo en esta industria en particular de los perfiles de lámina delgada. Y tenemos otros tipos de perfiles, que acá es palanquillas, que son las utilizadas para rodar los puentegrúas, ángulos comerciales, que son los que vemos en las cubiertas livianas, que eran los que se utilizaban hace mucho tiempo y todavía se siguen utilizando, varillas, tornillos, bueno, etc. Respecto a los tubos y tubulares, pues nosotros hacemos una distinción especial como ingenieros en el campo de la construcción, y a diferencia del sector petrolero, pues preferimos diferenciarlos y llamamos tubulares a los que son de sección rectangular o cuadrada y tubos a los que son de sección circular. Las vigas de alma llena de las que hablaba, entonces lo usual es que tengamos vigas en I o en H. Estas, por ejemplo, que son muy esbeltas, se llaman vigas en I, esta también. Cuando reciben el nombre de vigas en H es porque la relación entre esta altura y esta aleta es más o menos similar. Son muy parecidas estas dos dimensiones cuando las vigas son en H. Entonces son más pequeñas, pero las aletas son más anchas. Estas que se denominan W, era de las que hablábamos en la diapositiva anterior, que son perfiles americanos, y estas que se denominan IPs son vigas laminadas europeas. Los perfiles de lámina delgada de los que hablábamos, de producción nacional, estas son las secciones que se pueden formar. Los espesores en los que se producen esos perfiles son muy pequeños, 1.2 milímetros hasta 3 milímetros,
y tienen una asociación con el calibre en sistema, lo que en Estados Unidos llaman el calibre. Es una asociación al espesor. Hay varios fabricantes en nuestro país y este es el tipo de secciones que podemos manejar. Se usan para, de pronto no para la estructura principal, pero se pueden utilizar en viguetas, correas en cubierta, fachadas, estructuras livianas. En estos edificios de acero, las placas de los entrepisos están hechas generalmente en un sistema que nosotros llamamos lámina colaborante o steel deck. Ese sistema tenemos una viga como las que ya hemos visto en sección en I o en H. También pueden ser los perfiles de lámina delgada. Sobre ellas se coloca un tablero metálico que es lo que llamamos steel deck. En este caso acá dice Metal Deck 2 pulgadas porque esa es la especificación nacional, pero el sistema se llama Steel Deck. Y tiene unos conectores que van a vincular la sección de acero con la placa de concreto. Se llaman conectores de cortante. Sobre este tablero metálico que a la vez sirve como formaleta y a la vez sirve como refuerzo positivo de la losa, se funde una placa en concreto para conformar los entrepisos. Ese es el sistema típico de entrepisos. Para hacer una descripción de cómo sería un proceso en una obra de estructura metálica, pues tenemos tres fases importantes. En los estudios técnicos, pues hay una ingeniería, una arquitectura, hay unos estudios de suelos, hay unos planos que se ejecutan allí en esta fase. Toda esta información preliminar pasa a llevarse a un presupuesto y a una programación de obra ya para ejecución. A diferencia de otros proyectos como de estructuras en concreto o en mampostería u otros materiales, en los proyectos de estructura metálica hay una fase muy importante y digamos que es especial de este tipo de construcciones, que es la etapa de los planos de taller o ingeniería de taller, como se llama, y de la fabricación, que se puede hacer en taller o se puede hacer en sitio. Finalmente, pues hay una etapa de montaje donde toda esta fabricación de estructuras, donde lo que se busca es tener elementos prefabricados para llevar a obra y atornillar o soldar. En esta etapa de montaje pues hay un empalme con las obras civiles. En la cimentación normalmente pues es en concreto, o hay muchas obras en concreto, pantallas o cosas por demás, y tiene que haber una etapa de empalme con las obras de estructura de acero porque pues allí tiene que haber un vínculo entre las dos. Luego viene la etapa como tal del montaje y finalmente remates y acabados, igual que en cualquier tipo de proyecto. Dentro de los estudios técnicos pues están el estudio de suelos, los planos arquitectónicos. Con base en estos dos, los ingenieros estructurales hacen unos cálculos para generar unos planos que llamamos de diseño. Esos planos de diseño después se van a convertir en planos de taller, como habíamos hablado en la diapositiva anterior. Se generan especificaciones de construcción, la programación y el presupuesto general. Esos son los estudios técnicos base. Un ejemplo de los planos de diseño. Entonces acá tenemos una breve como muestra de lo que es un plano de diseño. En ese plano solamente indicamos las dimensiones principales. En estructuras metálicas todos los planos los vamos a ver siempre referenciados en milímetros. Tenemos los niveles. Tenemos la información general de este tipo de columna, por ejemplo, el perfil que se utiliza allí se llama HA360. Este tipo de viga curva que hay en la cubierta se llama IP300. Esta viga se llama W24x68, es la viga principal del entrepiso. Y básicamente no hay mayor información que los niveles, las dimensiones y la designación de los perfiles. Luego sigue la ingeniería de taller
y la fabricación. Este proceso pues se deriva de los planos de diseño. Esta es la fase más importante de un proyecto de construcción de un edificio de acero o una estructura en acero, y comienza pues obviamente por la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos para sacar unas cantidades de obra, para realizar unas compras y para realizar los detallados de todas las piezas de la estructura metálica que son los planos de taller. Ya en un ejemplo de lo que sería un plano de taller, entonces, cuando veíamos el plano de diseño, veíamos que allá había una viga principal que se llamaba W24x68. Allí en ese plano de diseño no se veía todo esto que ya se ve en un plano de taller. Ese es el plano con el que fabrican las piezas. Entonces esta es una sección en alzado de esa viga. Acá hay unas perforaciones. No hay información de las perforaciones, pero hay una convención allí que es como un circulito con la mitad lleno. Ya explicamos más adelante a qué corresponde. Acá hay una sección que dice 88 para mirar qué significa esto, que es como una platina que está allí soldada. Y en general pues acá se presentan todos los detalles que se necesitan en un taller para procesar un perfil de este tipo. Entonces allí había un corte 88 en la diapositiva anterior, donde si miramos en el plano ya detallado pues es la viga. A esa viga se le colocó esta platina, que no la veíamos porque estaba por detrás en el corte, y esta otra que era la que aparecía como PL104, también tiene dos perforaciones. No hay información de qué tamaños de perforaciones son, pero sabemos dónde están localizadas. Y acá está como el detalle de estas dos piezas que se van a pegar acá. Las convenciones pues son muy importantes, porque si no el plano de taller se congestionaría de información. Entonces, por ejemplo, en donde veíamos el circulito con la mitad lleno, allí se va a utilizar un tornillo de 5/8 de pulgada, y la perforación con la que se debe taladrar esa viga es de 3/4. Y en el que estaba sin llenar, el tornillo que se va a utilizar es de 3/4, y la perforación que debe hacerse en la viga es de 7/8. Esas son las convenciones que aparecen normalmente allí en estos planos. También hay otro tipo de convenciones, que son las convenciones de soldadura, que no las he mostrado, pero también esos planos tienen toda esa información. Para colocar un ejemplo de la importancia de esta etapa, entonces traemos lo siguiente. Al elaborar las propuestas económicas, que es con lo que se hace la licitación, las cantidades de los perfiles metálicos son estimadas de acuerdo a longitudes de planos de diseño. Como está en un proceso de presupuesto y licitación, pues nadie ha hecho una ingeniería de taller a profundidad para saber cómo son las piezas al detalle. Entonces se trabaja sobre los planos de diseño. El ejemplo es, si para una estructura se requieren 24 columnas de este tipo de perfil, que es HA300, y cada columna tiene 9,80, en el presupuesto aparecen un total de 24 por 9 por 80, 235.2 metros lineales de perfil de este tipo de perfil. Pero los perfiles no los venden en longitudes exactas a la medida. Normalmente las importaciones de acero traemos perfiles de 6 metros o de 12 metros. Quiere decir que para fabricar 24 columnas de esa dimensión habría que traer 39.2 perfiles que en ninguna ferretería se pueden comprar. Hay que comprar 40. Entonces, pues obviamente las 40 unidades de 6 metros suman 240 y no 235, como son las cantidades que aparecen en el presupuesto. Obviamente al constructor no le van a pagar ese excedente. Obviamente el constructor tiene que asumir la diferencia de ese desperdicio, y para no costearlo, lo que se hace en el presupuesto es que se hace una relación de cuánto es ese desperdicio y se afecta el precio final que se ofrece
para aumentarle un porcentaje y tenerlo en cuenta. Así se hacen los presupuestos en estructura mecánica. Las compras de materiales. Entonces, ya cuando el proyecto se va a ejecutar, los planos de taller generan un listado de materiales y ese listado de materiales pues lleva a un proceso de compras donde se deben tener en cuenta desperdicios, el límite presupuestal, la disponibilidad comercial de los perfiles, porque usualmente no están libres allí en una ferretería a disposición pues para comprarlos, los tiempos de entrega, porque como eso vienen importados y no están acá en nuestro país, pues también hay ahí unos tiempos de saber cuánto tiempo van a llegar a nuestro taller o a nuestra obra, la arquitectura, entre otros. Entonces, en esta fase de ingeniería y planos y compras, pues hay que tomar decisiones y hay que tener mucho cuidado porque varias decisiones de ellas pueden llevar a afectar el proyecto. Acá yo coloqué pues algo que creo que nos rige a los ingenieros, no sé por qué. Este señor era ingeniero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y siempre se metía en problemas. Más atrás. Aquí, más adelante. Adelante. Entonces, para poner un ejemplo, el perfil que está diseñado es este perfil que se llama IP300 y no se consigue o se demora mucho tiempo porque llega en 2 meses, porque tiene un proceso de importación o están escasos, pero este es el que aparece en planos. Entonces, hábilmente en las ferreterías hay unos asesores estructurales, ingenieros también, calculistas, y ellos, pues en este tipo de casos, lo asesoran a uno y le dicen cosas como las siguientes. La resistencia de este perfil, que sí está disponible y que tienen allá, listo para la venta, es 16.74 toneladas por metro. Y la resistencia del que se está buscando es 15.88 toneladas por metro. Obviamente, desde el punto de vista estructural es viable. Este perfil, el costo es 808.891 y el que se especifica en planos cuesta 881.136. Entonces, pues, cualquier ingeniero lleva esto al comité, se llena de argumentos, lo sustenta y seguramente lo aprueban. Puede ser bueno para la ejecución de la obra, para los costos, para la parte estructural, pero seguramente en el proyecto puede haber algo que no se está mirando. Entonces, resulta que, como vimos en la diapositiva anterior, uno es más alto que el otro y no se habían dado cuenta que la altura del edificio ya estaba en 220 la altura libre, es lo mínimo permitido por nuestra norma, y al aumentar el perfil pues bajamos la altura libre. Consecuencia de ello, pues aparte de no cumplir la norma, esa norma establece ese límite porque para alturas menores ya los seres humanos nos empezamos a sentir incómodos, no hay confort. Entonces el proyecto, digamos que empieza a perder atractivo porque los clientes que lo visitan ya no lo ven atractivo porque no se sienten cómodos. Entonces estas decisiones que a simple vista son obvias pueden resultar muy mal para el proyecto, para un ingeniero. Esto yo creo que le pasa a todos los ingenieros de este país, a todos nos ha pasado. Y hay que tener cuidado, ¿no? La recomendación es siempre preguntar, ir más allá, verificar totalmente, analizar bien. Eso es lo que tenemos que hacer como ingenieros. Del proceso de fabricación en especial vamos a hablar. Entonces acá tenemos unos operarios haciendo soldaduras, acá están colocando unas platinas a uno de esos perfiles
están preparando o ejecutando lo consignado en unos planos de taller para llevar a cabo la estructura. Estos procesos, la diapositiva no salió como muy clara, pero hay condiciones del proyecto en que pueden llevar a pensar que fabricar allí es más viable que fabricar en un taller. En este caso, esta estructura que se está fabricando acá es una estructura para una ferretería donde todos los materiales pues están a disposición. Entonces, bajo esa circunstancia pues es más lógico fabricar allí mismo y hacer el montaje allí mismo. En otras ocasiones se opta por fabricar en sitio por otras circunstancias, como por ejemplo esta. Acá vemos el operario que debe medir como 1,80 m o 1,70 m, y acá vemos el tamaño de la cercha que están fabricando, que es como el doble, 3,50. Entonces una estructura de este tamaño no se puede meter en un camión ni en una tractomula para llevar a la obra, hay que fabricarla ya, y pues por obvias razones se está haciendo en el sitio. Hay otro tipo de proyectos donde pensar que todas estas vigas con todas esas curvas y con toda esta configuración bien complicada, pensar que esto se hace en un taller al milímetro y sale toda a la perfección, digamos que estamos siendo un poquito optimistas. Entonces pues en estos casos es mejor llevar las estructuras al sitio, fabricarlas, ajustarlas a sus medidas y hacer el montaje completo en sitio. Hay casos en que la fabricación en sitio puede ser complicada, como por ejemplo acá vemos que en este espacio apenas pasa un montacarga, es la única vía de acceso a la obra. Están tratando de acomodar unos perfiles para fabricar acá en esta zona, y pues precisamente por este espacio también tienen que pasar las mixers, las volquetas, el resto de cosas de obra civil, el personal. Entonces se convierte en un problema de logística. Entonces hay que evaluar bien para ver si uno lo hace o no lo hace. También la interacción con otros contratistas, pues yo acá puse esto porque este señor tiene todas las condiciones de seguridad, casco, gafas, todo lo que necesita un operario para trabajar en estructura metálica, y este está como muy olímpico ahí barriéndole al lado. Entonces otros contratistas no son conscientes de la especialización de este trabajo y la interacción es complicada. Esto es una práctica usual, que es fabricar en un taller. Ese es un taller donde todas las piezas están ordenadas. Hay unos operarios que hacen procesos de soldadura en forma secuencial y ordenada de acuerdo a los planos. Todas las piezas perforadas están en sitio, más organizado que la fabricación en obra. Acá tenemos pues también unas piezas en taller. Este taller pues está al aire libre, pero sin embargo es un taller, no es la obra, entonces allí se pueden controlar más los procesos. Respecto a tipologías estructurales, el diseñador estructural o el arquitecto pueden definir la estructura con diversos tipos de sistemas estructurales. Cada uno de ellos pues es diferente, tanto en su proceso de cómo se fabrica, cómo se hace el montaje y cómo son los procesos en general. Tenemos por ejemplo las cerchas o vigas en celosía, que son elementos muy livianos, muy esbeltos, pero tienen una gran complejidad para fabricarlos, porque tienen, pues digamos que son dispendiosos, es un proceso más artesanal. Sí son estructuras más livianas, pero pues el rendimiento de fabricación es bajo porque hay que hacer muchas piezas y muchos detalles, y el costo de la mano de obra por supuesto pues es alto. Hay pórticos también que se pueden configurar con ese tipo de elementos en celosía, que tienen las mismas implicaciones de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Hay pórticos de acero. Acá pues ya tenemos perfiles completos de acero. A estos perfiles pues hay que
hacerle unas perforaciones, unas soldaduras, colocarles unos accesorios o unas platinas y seguramente pues tienen un rendimiento de fabricación mucho más alto y el costo de la mano de obra es más bajo. Para las estructuras en taller, para la fabricación, sea en sitio o sea en taller, pues el fabricante debe garantizar la calidad de la estructura. Para ello se hacen pruebas de soldaduras, pruebas de pinturas o preensambles de la estructura para saber que todas las piezas casan. Acá tenemos una muestra de unas pruebas de soldaduras. Este proceso se llama tintas penetrantes y lo que revela básicamente son imperfecciones en las soldaduras. Acá tenemos una medición electrónica de los espesores de pintura para saber que se están cumpliendo con las especificaciones que tenga la pintura del acero. Bueno, en la etapa del montaje, bueno, igual que con la fabricación, pues tiene mucho que ver la tipología estructural, el peso de los elementos. Para cada proyecto pues es diferente, es muy variable. Este montaje o izaje puede realizarse de varias maneras. Se puede realizar de manera manual, se puede realizar de manera con equipo mecánico, camión grúas, torre grúas o grúas PH. La etapa más importante del proceso pues es la instalación de anclajes. La estructura se fabrica en taller con unas tolerancias de 3 milímetros, o sea las piezas tienen una alta precisión, de manera que cualquier desfase en obra es un problema grave para la estructura ya fabricada. Se debe hacer con topografía y con un nivel de precisión. Este es un ejemplo de los anclajes de una columna en la base. Entonces todas las dimensiones en milímetros, ahí vemos la cantidad de anclajes o barras que hay para poder instalar esta columna y estos anclajes pues van al concreto. Acá hay un detalle ya visto en alzado, pues esta es la columna, estos son los anclajes que veíamos allí. Tienen una placa base, tienen una platina que se utiliza como guía para la instalación para que estos elementos no queden desfasados y se apoyan sobre un pedestal en concreto. Acá ya lo vemos pues en real, no es la misma que estaba en el dibujo, pero es un esquema. Esta platina es la platina guía y lo que hace es garantizar que cada elemento de estos, cada anclaje quede en la posición adecuada para que cuando llegue la columna case perfectamente. Tiene un orificio en la mitad que es especial para el vaciado del concreto, acá en el núcleo donde se unen las dos vigas para evitar vacíos, y acá pues vemos la cantidad de aceros que se cruzan, pero así son los anclajes en estructura metálica. Respecto a los métodos de izaje, pues acá vemos un izaje de unas cerchas con un andamio convencional. Acá vemos un izaje con una torre grúa, ¿sí? Acá es el mismo izaje, de pronto en una etapa más avanzada con torre grúa. Este es un izaje con grúa PH. Generalmente esta la utilizamos para los elementos más pesados, como este tipo de vigas. Este tipo de columnas que también tienen una gran altura y una gran dimensión así en longitud del proyecto, donde no se puede instalar una torre grúa, pues se hace con grúa PH también. Esto no se ve bien, desafortunadamente. Estos son unos de los túneles de la estación Ricaute de Transmilenio, y acá lo que hay allá al fondo es un camión grúa, que es un camión con un brazo telescópico adecuado. Ahí lo vemos en otro. Eso es un camión grúa. Ese es el brazo telescópico de un camión. Esta etapa de montaje inicia con una fase importante que es un plan de izaje. Hay que hacer un planito o un esquema como estos para planear cuál es el radio de giro de la grúa, que es todo este.
para verificar que con eso se cubren todos los puntos de este edificio que está acá, que se llega a todos los puntos del edificio, que no hay interferencias. Acá hay unos esquemas de lo que hay que hacer, quitar unas láminas, mover el cerramiento para poder entrar la grúa. Eso es una planeación de cómo se va a meter la máquina y cómo va a trabajar. El montaje de la estructura principal pues obviamente comienza con las columnas. Se debe prever cada maniobra y planearla antes de realizarla, elemento por elemento. Luego sigue los primeros elementos o las primeras vigas. En este caso pues hay que tener especial cuidado porque estos señores que se llaman montadores no tienen de nada más que sujetarse en esos momentos y van prácticamente colgados. Ahorita por seguridad pues seguramente los ponen a esperar la estructura acá con unos andamios para no ir allí colgados como van acá. Ya posteriormente pues avanza el montaje y ellos caminan sobre todas estas vigas en el vacío y hay que tener cuidado con la seguridad. Por ejemplo, acá ellos van caminando pero tienen una línea de vida que es una guaya metálica, que es toda esta amarrada entre la estructura. En el caso de que se caigan pues quedan suspendidos. Hay elementos importantes como estos arrastramientos que no se pueden olvidar. Se deben instalar lo más rápido posible porque garantizan la estabilidad del edificio. Acá pues hay un grouting que se utiliza en la interfase entre el concreto y el acero y es importante para transmitir cargas y no se debe avanzar mucho el edificio sin tener que hacerlo, pero pues allí hay un grouting que básicamente es un mortero que se echa debajo de las placas de las bases de las columnas y quedan en contacto con el concreto. Los entrepisos de los que habíamos hablado, que habíamos visto en un esquema, pues son estos. Esta es la lámina o el steel deck. Estos son los famosos conectores. Acá por debajo de ellos van las vigas o viguetas que soportan la placa y acá están en la etapa de vaciar el concreto para hacer las placas. Ese es el entrepiso ya terminado o en una parte de la fundida. Y ya después de tener las placas pues comenzamos a hacer muros y fachadas y a una etapa ya más de acabado. Al interior pues una vez terminada la estructura principal se tiene que hacer montaje de las escaleras o de otros elementos secundarios para poder terminar la estructura al interior. Y el resultado final pues el edificio ya completo, ya se fue la torre grúa, ya tiene todos sus acabados y ya está listo. Este edificio es el edificio pulverizador que queda en Alpina Sopó, donde antes quedaba la cabaña de Alpina, en la entrada de Sopó. Entonces pues lo que podemos concluir o lo que les queremos dejar con esta charla es que las estructuras metálicas pues tienen ventajas y desventajas, pero lo más importante es que los proyectos que se logran en estructura de acero tienen un gran impacto estético y un gran impacto visual para una ciudad, para un entorno, y marcan diferencia respecto a otros proyectos. Hay muchísimas construcciones que seguramente ustedes han visto, innovadoras, impactantes desde el punto de vista arquitectónico y estructural, y la gran mayoría de ellas son de acero. Entonces acá traemos este que yo creo que ya ustedes lo han visto, que es el Estadio Olímpico de Beijing. Es una estructura que marca un hito en la ciudad. Y esto que es una bodega tal cual como las que nosotros hacemos acá en Colombia, que parecen una caja de 4 paredes con cubierta, pero tiene algo especial, que es la caja vital en España. Dos reflexiones para su vida profesional y el reto que tienen como estudiantes.
como profesionales, como ingenieros, y esperamos que esta charla les haya dado una vista de lo que son las estructuras metálicas, de los proyectos que se pueden hacer y que sigan adelante culminando pues con sus estudios. Muchas gracias.